Distintos motivos. Primero porque vos sos un referente en cuestiones de delitos contra la integridad sexual de las mujeres y también de los niños, autor de un libro que ahora vamos a repasar, que fue en su momento muy importante contar, sobre todo a los periodistas, porque fue un material muy novedoso para la época. Estamos hablando de un material escrito hace ¿cuánto tiempo? Ya 15 años. 15 años. Lo cierto es que en las últimas horas yo te consulté por privado, porque me pareces un referente en estos temas, porque en distintas denuncias a donde había una situación, a donde la víctima reconocía abuso sexual, en dos causas distintas la justicia interpretó falta de mérito contra esas personas que atestiguaron a favor de robustecer el relato de las víctimas. Estoy hablando del relato de la hija de Andrea del Boca contra su propio padre y estoy hablando del caso de Fabián Gianola. Así es. En las dos situaciones la justicia falla en el mismo sentido, interpretando que no hay elementos suficientes para culpar o para ir en contra de las personas sospechadas por abuso sexual. ¿Cómo se puede determinar, la primera pregunta profesionalmente, cuando un testimonio está armado o cuando un testimonio se desprende realmente de un episodio vivido? Bueno, Melina, lo primero creo que es desmitificar esto de que esta sensación social a veces de que es imposible probar un abuso sexual, ¿no? Yo creo que probar un abuso sexual, digamos, es altamente posible y hay mecanismos idóneos y científicos para así hacerlo, ¿no? En lo que hace a la valoración, y puntualmente en referencia a estos casos, que no conozco más que la información que se conoce pública, ¿no? Pero bueno, básicamente, a ver, el cuerpo médico forense trabaja con, digamos, lo que significa la evaluación de la valoración de los testimonios de las víctimas, ¿no? Entonces, se trabaja, se recibe ese testimonio cuando son menores de edad, por supuesto en cámara Gesell, con todos los cuidados del caso, y se hace una evaluación que tiene que ver con cómo ese testimonio refleja que la persona está contando lo que efectivamente le pasó, ¿no? Y digamos, y ahí existen cantidad de parámetros, ¿no? El contexto temporoespacial, el especificar el lugar, describir interacciones con el agresor, y por supuesto que ese relato tenga una connotación relevante también en lo que son los denominados indicadores. Esto es, que sea congruente ese relato con los indicadores de abuso sexual, congruencia con el estado emocional de la víctima. Entonces, pareciera que en estos casos, por lo menos en una primera evaluación, los peritos no han encontrado esta congruencia, tanto en el testimonio como eventualmente los indicadores, ¿no? Claro, no nos vamos a meter en detalle cada una de los casos porque no sos abogado de todos estos, pero sí nos interesaba contar con tu opinión desde el punto de vista justamente externo, ¿no? No tenés una parte interesada y tenés mucha experiencia. Frente a vos, va una persona, no importa que sea conocida, y dice que denuncia abuso sexual o que fue, no sé, abusada o que fue violada. En esa primera entrevista que vos tenés con la persona que te elige a vos como eventual abogado, ¿vos te das cuenta si ese testimonio está armado o si ese testimonio es real? Bueno, yo llevo muchísimos años en esto, por supuesto respeto otras disciplinas tan importantes como la psicología y la psiquiatría, que son complementarias y son equipos con los que suelo trabajar en estos casos, pero particularmente mi experiencia me lleva a determinar por lo menos una primera impresión para entender si estoy ante un relato verosímil, ¿no? Sí. Y O sea, hay un protocolo de alguna manera que cada uno, aunque sea casi por ejercicio deóntico profesional, uno pone en práctica de tan solo escuchar al otro. Y a eso ya te da una primera impresión si está diciendo la verdad o si su relato pudo estar armado con algún objetivo ulterior que se desconoce. sí, sin dudas. Uno muy rápidamente evalúa eso, evalúa la documentación que puede portar esa persona, la denuncia que pudo ya haber efectuado o no, y sobre todo el contexto en el cual se produce esa denuncia, ese relato, ¿no? Yo soy muy cuidadoso, he estado permanentemente ligado a la protección de víctimas. Hace muy pocos días me ha tocado un fallo, un veredicto favorable a una víctima en jurisdicción de San Isidro, pero justamente soy cuidadoso y soy abogado de caso por caso, respeto mucho la voz de la víctima, creo que en principio merece siempre un crédito, pero por supuesto, así como digo que es altamente posible probar un abuso sexual, también hay que ser cuidadosos y a la hora de atravesar el proceso probatorio, también someterse a lo que dictamina un cuerpo pericial que, insisto, tiene, digamos, medios suficientes como para determinar en un sentido o en otro, ¿no? En el caso de
Ana del Boca, porque ella elige llamarse así, además porque pide que por el daño que presuntamente le generó su padre, ella elige no llevar el apellido del padre. Lo que se dice, al menos periodísticamente, porque yo el fallo no lo leí, vos tampoco, dice que la justicia interpreta que no hay una evidencia que ese episodio que ella refiere de abuso sexual por parte de su padre, además, lo cual es más traumático aún, no hay evidencia que esto le haya generado algún tipo de daño psicológico que se desprenda al menos de esos hechos que ella relata, y por otra parte incorpora algo como que da la sensación de que hubiera habido testimonios implantados. Lo que cuenta ella, o la denuncia que ella hace, me acuerdo porque yo le entrevisté a la hija de Andrea del Boca, es que los episodios que ella dice haber vivido fueron durante su infancia, su primera infancia, desde los 5 hasta los 9 años, que ella hacía dibujos y siempre lo dibujaba a su papá desnudo, que su papá la invitaba a dormir la siesta con la novia de ese entonces, los tres desnudos en la cama. Como que daba la sensación, ante todo, de relatos que un menor de edad, si no tiene esa experiencia, ¿cómo puede inventar? ¿No? Esta es la primera cosa que uno, además, periodísticamente repite mucho. Primero, a las víctimas yo elijo creerle siempre. Y lo otro es, un niño no puede armar algo que por su edad madurativa es incapaz de haber vivido o de fabular. Sí, acá en este caso puntual, por lo menos de lo que uno ha podido ver, se desprenden otros dos datos, ¿no? Hay una conflictiva de vieja data entre los adultos progenitores que lleva casi la vida de esta nena, que hoy es adulta, creo que tiene 21 años y creo que hizo la denuncia a los 19 años. Por otro lado, cuando se habla de esto de, digamos, en su relato se ve, digamos, una visión confabulada. Particularmente no es una adjetivación que a mí me resulte simpática, porque a veces es una adjetivación que un poco, digamos casi agrede a la víctima, ¿no? Pero también digo que quizás erróneamente, por lo menos lo que pudimos ver públicamente, fue que en paralelo o antes o después de que hiciera esta joven la denuncia, digamos, su entorno familiar también reprodujo esos relatos en el ámbito público. Esto no es un dato menor tampoco a la luz de las pericias forenses o a la luz de la observación judicial que se hace. Esto tiene que ver con esa posibilidad de influencia. También no es lo mismo un niño de 4, no es lo mismo un niño de 10, no es lo mismo un niño de 15 y no es lo mismo una persona adulta de 19 o 20 años, de cómo se valora. Y por otro lado, por eso digo, desmitificar de que es imposible, se puede perfectamente probar abusos sexuales. Ahora, digamos, aunque hayan ocurrido mucho tiempo atrás. Sin duda, la violación tardía tampoco en modo alguno descalifica. Digo sí que hay parámetros lógicos que señalan alertas para, por lo menos, ahondar la investigación antes de confirmar. Son delitos muy graves y a la hora de pensar pericialmente en confirmarlos, tiene que evaluarse todo el espectro, ¿no? Sí, de hecho, concretamente, también la justicia no lo sobresee al padre. Dice que hay que ampliar la batería de test porque eventualmente con la prueba alcanzada hasta el momento no alcanza. Eso no significa que quede sobreseído, también es un indicador, ¿no? Digamos, nadie está diciendo acá Ana miente o eso no sucedió, sino no hay prueba suficiente. Esa sería la explicación de lo que es la falta de mérito, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un temperamento intermedio. Efectivamente, a veces públicamente se transmite como un triunfo para un lado o el otro, y en este caso no lo es. Digamos, es un temperamento intermedio. Por supuesto, provocará cierto alivio en la persona imputada porque pareciera que hasta aquí la prueba no alcanzó. Seguramente se complementan con otras baterías de test periciales que probablemente alcancen tanto a la víctima como al imputado, pero digo, por supuesto, un relato hay que probarlo. Y un relato razonablemente, digamos... No, porque hay evidencia ya no tenés. Porque claro. Esto sucedió, salvo que, no sé, esos dibujos que ella pudo haber hecho elaborados en algún momento, eso eventualmente pueden considerarse, pero evidencia física, biológica, obviamente no tenés. Prácticamente a 15 o a 20 años de producidos esos hechos, evidentemente no hay ningún tipo de otra evidencia que no sea el relato, pero sí la congruencia también emocional o los indicadores. Creo que, imagino que las pericias forenses que, digamos, que van a ordenar ahora van a intentar relacionar eso. Insisto, digamos, hasta en la interlocución nuestra, incluso yendo a cualquier otro tema. Yo te puedo decir ahora, mira, Melina, yo acabo de venir manejando de Mar del Plata, donde estuve 7 días. Vos capaz me haces 3, 4 preguntas sucesivas que deberían tener una lógica respuesta de mi parte,
para que mi primera afirmación, por ejemplo, sea correcta. Bueno, Sí. no sé, dónde Donde estuve paraste, con quién te alojado, enojaste, estuviste con alguien, llovió, no alguien te llovió, vio, sí. paré con alguien. Entonces, este tipo de cosas, esto que parece tan sencillo, a veces a la hora de un relato, y de que ese relato tenga una congruencia emocional, bueno, es lo que determina por sí o por no, ¿no? Pero bueno, hay que ser respetuoso con estas posibles víctimas, con estas denunciantes, y bueno, me parece bien que la justicia ahonde hasta el final para determinar con exactitud su verosimilitud o no, ¿no? Y ahora vamos a otras dos situaciones que también en un punto se parecen. Por un lado, el caso de la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés, donde también eso sucede hace mucho tiempo y donde además, de alguna manera, Juan D'Artés reconoce todo menos la situación del abuso sexual, ¿no? O sea, reconoce toda la situación previa, que ella va a la habitación y toda esa cuestión. Y siempre estuvo solapada esta idea contra Telma Fardín de, bueno, ella era una niña que estaba sexualizada, ella era una niña que de alguna manera le prestó un guiño para que él generase esa situación sexual, lo cual es gravísimo porque era una menor de edad. Y te lo comparo también con lo que estábamos hablando recién de Uruguay, ¿no? Donde una mujer denuncia una violación, una mayor de edad denuncia una violación sexual en manada y otra vez la mirada sobre la víctima. Sí. No, bueno, ella prestó consentimiento, pero... La verdad que, bueno, me parece que estos dos casos nos llevan a otro tipo de reflexiones. Puntualmente creo que el caso de Telma Fardín es paradigmático. No me toca ser abogado del caso, pero sí he ahondado lo suficiente y he escuchado un relato que en mi impresión no puede no ser cierto. No puede ser que ese relato de Telma no sea efectivamente lo que le sucedió. Justamente vos también lo decías, lo vimos todos los argentinos en las pantallas de televisión y creo que ahora está agregado en la causa que se está juzgando en Brasil. El propio imputado reconoció la escena del crimen y de hecho también reconoció interacciones de índole sexual. Y la verdad que Telma era una niña, era menor de edad, él tenía una cierta calidad de guardador y adulto en ausencia de padres, tanto de ella como de otros niños que estuvieran participando. Entonces me parece que ahí pareciera que el relato es muy claro. También uno ve a primera vista, digamos, el impacto emocional en Telma, absolutamente concordante con eso que le pasó. No veo otro tipo de conflictos subyacentes, o sea, me parece que lo de Telma, y creo que es muy importante que la sociedad siga mirando de cerca ese caso, porque de alguna manera sigilosamente, creo yo, por lo que vengo siguiendo, a Telma se la ha corrido un poco del escenario y este juicio parece que lo monopoliza el propio acusado y hay que tener cuidado. Creo que ha sido una chica muy valiente y que hizo una denuncia que a mi modo de ver es absolutamente creíble, ¿no? Creo que se relaciona bastante con lo que estabas mostrando de esto de Uruguay, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Está bien que no conocemos digamos, exactamente cómo son las cosas, eso sucedió en Uruguay, por ahí hay algunas mínimas sutilezas distintas en la ley, pero bueno, en general, si esto hubiese sucedido aquí, en la Argentina. Sí. Bueno, creo que hay dos planos y lo decías vos al principio. Esto de que, no, pero a ella le gustaba o lo consintió, digamos, aparentemente lo que uno recibe como información es que esta joven, salió con una persona, con un hombre, lo cual quizás pudo haberlo consentido, no lo sabemos. Ahora, que el varón crea que ese consentimiento, entre comillas, que si es menor ya también estaría puesto en duda, pero ese consentimiento implica que este varón ingrese a 2, 3 o 5 o 10 amigos más a participar de una situación sexual, evidentemente me parece un disparate. Acá hemos tenido casos, yo acabo de ganar en la Cámara de Casación un caso donde se anula la absolución de la violación en manada que se juzgó en Mar del Plata por jurados. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos y desde el punto de vista informativo advertía esto de que fueron puestos a la luz algunos audios o algunos videos que intentarían mostrar esto de que la mujer o la joven consintió. Esto es bastante peligroso. En Uruguay también hay una ley de víctimas que protege sensiblemente, porque cuando hablamos de violación, cuando hablamos de abuso sexual, cuando hablamos de violencia contra la mujer, siempre hablamos de asimetría, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que ser cuidadosos. Quizás... ¿Y el rol del periodista no debiera él haber, antes de difundir esos audios, primero cuestionarse, ¿no? Lo que uno difunde, con qué propósito lo hace? Más si está yendo en contra de una investigación que pone en desventaja a una mujer contra un grupo de cobardes salvajes que la violaron. Pero no corresponde que en tal caso él vaya a la justicia y diga, miren, a mí me llegó este material, no sé, investiguen.
Me parece reprochable. Yo creo que quizás es un gran aprendizaje, Melina, y creo que sí. Ustedes como comunicadores muchas veces, por las razones que fueran, pueden ser objeto de recibir algún tipo de prueba, y me parece que en un tema tan delicado es muy importante que también ustedes, que por supuesto tienen su independencia, tienen la posibilidad de reservar sus fuentes y más, y esto también debe ser resguardado, quizás un allanamiento puede llegar a ser desmedido. Yo lo dije también eso. Pero digo que en temas tan sensibles creo que no cuesta nada decir, bueno, recibí esto, lo pongo a la justicia y... Es más, no solo no cuesta nada, y esto ya sí es una opinión personal como periodista, sino me parece que forma parte del buen desempeño profesional. Sí, porque si no seguimos fomentando una cultura patriarcal donde seguimos jugando con estas sensaciones, pero a ella le gustó, pero ella quiso, era chiquita pero está sexualizada. Esos son absolutos disparates. Cuando hay terrible asimetría de poder, de edad, física y de toda índole, no podemos hablar de simetría o de que le gustó o que lo aceptó. Entonces, el fomento de esta cultura es absolutamente negativa para nuestras sociedades y multiplica y hace que estos hechos que a veces creemos que son aislados se multipliquen y continúen, y esto es muy dañoso. Y mucho más la estigmatización de la víctima, ¿no? Sí, y también desde lo semántico dejar de referirnos a estos hechos como fiesta sexual, porque esto no es ninguna fiesta. Fiesta es donde nos divertimos todos, ¿no? Fiesta donde hay una víctima o una mujer que dice que fue ultrajada por un grupo de salvajes que se pusieron de acuerdo para eso, no tiene nada de festivo, ¿no? También digo, volver sobre un poco con mayor responsabilidad sobre nuestros pasos. Y en definitiva, este hombre por ahí tenía una buena noticia, ¿no? En términos de mercancía, como, uy, él es el que tenía los audios que revelan una parte de un giro en la causa. Pero hacerlo con responsabilidad, ¿no? Porque no estamos hablando de un delito cualquiera. Sí, por supuesto. Estamos en un momento muy sensible con estas cosas, y la verdad que estigmatizar a una víctima es muy grave. Y esto también se intentó en el caso de Mar del Plata, claro. Y se buscó estigmatizar, que le gustaba. Nosotros teníamos una jovencita, una niña con lesiones comprobadas en el caso, y se hablaba de que le gustó, que lo aceptó, que era un rubio muy atractivo, uno de los que integraba el grupo. Entonces digo... ¿no? Totalmente racista los argumentos. Estas cosas realmente son terribles, y bueno, creo que todos y también los comunicadores hay que ser absolutamente cuidadosos, así como tienen la posibilidad a veces de acceder a una primicia, de poder preservar sus fuentes y demás, y quizás, bueno, no ser objeto de un allanamiento, pero digo, me parece que llama a la reflexión y decir, seamos cuidadosos. Este es un tema donde hay que proteger al que sufrió, a la víctima, a quien fue dañado. No estigmaticemos y no fomentemos una cultura patriarcal que nos ha hecho tanto y nos sigue haciendo tanto daño como sociedad, ¿no? Un lujo haber contado con vos. Muchísimas gracias. Especialmente un domingo que hayas venido, Juan. Bueno, gracias a vos, Melina. Creo que es muy interesante compartir estas reflexiones con vos, que siempre tratás con tanto respeto esta temática. Gracias. Y consulten el material, el libro, repasalo, el título de tu libro. Niñez maltratada y violencia de género. Bueno, es cierto que hace algo más de 15 años se publicó y que sigue siendo un libro muy vigente, muy consultado y de referencia, ¿no? Totalmente, lo recomiendo.